La expresión de la vida y la plenitud en la vida de los hijos de Dios no está determinada por aquello que nos va a ocurrir en la vida, sino por el hombre en el que habitamos, ¿no es cierto? Quien está en Cristo tiene todo y el que no está en Cristo no tiene nada. Entonces, esta posibilidad Amén. que expresa la realidad eterna de Dios y de Cristo en nuestra vida es que podemos disfrutar a Cristo en todas las cosas, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en el trabajo, en todo lo que ocurre, porque todas las cosas nos fueron concedidas en Él y la Amén. expresión de todas las cosas expresan las huellas digitales de Dios, el ADN de Dios, en la forma en que son manifestadas en la persona de su Hijo. Así que esto expresa un detalle, una expresión de la vida de Cristo, que es la que hoy queremos hablar junto con Alberto, compartirla con ustedes. Y esta es expresión de Jesús cuando dijo, conocerán la verdad. Y sabemos que la verdad es una persona. Esto es algo esencial poder entenderlo. O sea, nadie puede conocer la verdad si no conoce al Hijo, porque el Hijo es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces poder hablar de la verdad y poder hablar de la verdadera libertad. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué es lo que el hombre natural llama libertad? ¿Qué es lo que es el hombre carnal llama libertad? Amén. Y lo que el hombre espiritual que expresa la vida de Cristo llama libertad, ¿no es cierto? Entonces Dios tiene, el Señor, creador del universo, por el quien todo fue creado, en Él, por Él y para Él, soberano, muerto, o sea, y resucitado y glorificado, es la fuente y el contentamiento de la verdadera libertad de vida. Y esto tiene dos aspectos que son esenciales y que me parece que necesitamos poder comprenderlo. Uno es la verdad libertadora, ¿no es cierto? La justicia es aterradora cuando yo soy culpable de un delito Obviamente. merecedor de la muerte, ¿no es cierto? O sea, yo ya sé que lo que hice merece la muerte y aparece el juez, se convierte en algo completamente aterrador. Pero cuando yo soy inocente, cuando yo soy justo y la justicia aparece, se convierte en mi refugio, en mi seguridad, en mi tranquilidad. Así que es necesario que intervenga precisamente esta verdad justificadora que es la persona de Cristo para que nosotros estemos libres precisamente de este salario o de esta paga que es la muerte. Somos libres por esa justificación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y el otro punto es la gracia libertadora. Amén. ¿No? Es ese poder manifiesto en nosotros que nos permite disfrutar de esa libertad que fue consumada en la cruz del Calvario. Todo lo que nos fue concedido en Él. ¿No es cierto? Entonces hay un pasaje que lo que va a introducir esta charla, que está en Juan capítulo 8, del versículo 30, que dice, hablando Él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Le respondieron, nosotros somos linajes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Eso es lo que la gente mayormente piensa. Amén. Entonces le dice, ¿cómo es que dices tú que vamos a ser libres? Entonces Jesús le responde, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y refiere a ese concepto que Pablo vierte en el capítulo 6, versículo 16 de Romanos, cuando dice, ¿no sabías que si ustedes se someten a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien ustedes obedecen? Seguro. Sea del pecado, y esto es interesantísimo, porque Pablo se define como esclavo de la verdad, como esclavo de Jesucristo,
¿no es cierto?, como prisionero de Jesucristo. Y entonces dice, sea del pecado para muerte, esta esclavitud, o sea de la obediencia para justicia. ¿No? Esta cuestión de que nosotros estamos bajo la justicia de Dios y la forma en que nosotros nos referimos a Dios, escapándonos de Él, oyendo a Él, define el tipo de esclavitud que uno va a expresar. Amén. ¿No? Y termina diciendo, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La palabra principalísima. Así que, claro, cuando se habla de libertad, todos queremos ser libres, ¿no es cierto? Pero el problema es que la realidad virtual de un hombre que no puede ver la verdad, que no puede ver la realidad, porque está incapacitado para ver las cosas del espíritu que son absolutas y que son eternas, expresan o pueden dar decenas o cientos de definiciones acerca de la libertad, como le decían los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, nosotros somos hijos de Abraham. Y la respuesta de Jesús en algún momento le dijo, si ustedes serían hijos de Abraham, harían las obras, lo que hace él. Ustedes no conocen a mi Padre porque si no me amarían, dice el Señor. Me amarían porque yo salí de Él. Y acá hay algo, claro, que identifica completamente la naturaleza divina, que nos permite reconocer a qué Dios llama libertad, y ese sentido en que todos necesitan ser libres de alguna manera de aquello que te esclaviza, siendo algo que prometía algo, pero en definitiva se convierte en mi propio verdugo. Amén, amén, amén. ¿Mm? Bueno, es lo mismo la libertad que el permiso. La libertad, tenemos libertad, pero no como quien tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice Pedro, sino como esclavos de Cristo. Es una comprensión espiritual no muy sencilla de explicar al que no percibe espiritualmente. Yo digo, es terrible porque nosotros estamos en un medio muy heterogéneo. La iglesia pesca en el mar del mundo, digamos, y tiene que ver con la carnada que usa para ver qué es lo que va a sacar, y es difícil pescar espiritualmente porque el mundo está muerto, está en Adán, y no percibe la verdad, no percibe la vida. Entonces tiene infinidad de carencias que son fruto precisamente de la operación del pecado en toda la sociedad humana, y le genera vocaciones y tendencias y necesidades e inquietudes para suplirlas que tienen que ver con los deseos de su propio corazón. Y digo, para asumir cierta responsabilidad en los errores de la solución, nosotros hemos fabricado como iglesia un evangelio que le apunta a suplir a ese tipo de necesidades que el mundo percibe. O sea, si se pudiera definir, es un evangelio de la carne. Dios es muy bueno, lo cual es cierto. Dios es amor, lo cual es cierto. Y como Él es amor y te quiere mucho, va a ir produciendo en tu vida todas las cosas que vos te esperás. Y es una desgracia falaz pensar en eso. Entonces, el Evangelio es la persona de Cristo y Él no vino para darnos a nosotros las cosas que nos parecen necesarias, sino para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad
hacernos vivir en la verdad. Mm. Y finalmente para entregarnos la vida de Dios, no la vida que cubre nuestras propias expectativas. Pero perdón, dale, vos seguí. Digo, No, te estoy escuchando y realmente es hermoso escuchar esto porque recrea precisamente todo aquello que nos gratifica, que en lo que nos deleitamos, en lo que eh, expresa esto que Jesús llama verdaderamente libre. O sea, si cuando Jesús está diciendo verdaderamente libre, está diciendo hay muchísimas expresiones de lo que ustedes creen que es la libertad, pero es algo que no está ocurriendo en su vida porque solamente la verdad es lo que puede hacernos verdaderamente libres. Y la verdad es una persona, claro, es Cristo. Y hay algo del que el hombre es esclavo, incluso el temor a eso es lo que lo esclaviza permanentemente, que es la muerte. sí, Y es algo que el hombre no ha podido resolver y no lo va a poder resolver porque está completamente en un plano inmanejable para el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Así que el hombre está condenado a muerte. El hombre destituido de la persona de Dios, de la gloria de Dios, es un hombre que está condenado a muerte. Y el punto es este, que la verdad que es Cristo es la única persona que enfrentó a la muerte y la venció en su propio terreno. claro. Y tomó las llaves del Hades. Eso es lo que y le de la dice a muerte. Juan. Exactamente. Yo estuve muerto y ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Llegó un momento, ¿viste? Pues la muerte es un enemigo que es capaz que no está planteado cotidianamente en la vida de la gente, pero el subconsciente del hombre le dice permanentemente, al fin todo esto va a terminar. Un día que te enfrentes a la muerte y la muerte sea la que gana. Pero hubo un día, y esto es Cristo, la eternidad que trajo a la tierra, en que la vida se enfrentó a la muerte, y ese día la vida ganó. Y porque Él vive, nosotros ahora también vivimos. Eso le dijo Jesús a Juan en la isla de Patmos. Yo estuve muerto y ahora vivo. Y vivo por los siglos de los siglos y tengo en las llaves del imperio y el Hades. Yo soy ahora el que tiene el dar la vida para todos los que creen en mí. Es hermoso. No, Ya la muerte no se enseñorea más de él. Y esto es lo que él llama verdadera libertad. Sí. Bueno, él vino, dice Hebreos 2:14, que Jesús vino para librar por medio de la muerte a los que durante toda la vida estábamos sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Pues la muerte es un condicionante tácito. Exacto. Algún día todo se va a terminar y lo que lograste es efímero, porque va a desaparecer con la vida que se te esfuma si no tenés la vida eterna. Esta sensación de esta realidad fue lo que me ocurrió a los 19 años cuando falleció mi papá. Lo que me ocurrió dentro mío fue una bisagra en mi vida. Pudo haberme condenado, pudo haberme salvado, de acuerdo a qué hombre yo me dirigía, ¿no es cierto? Claro. Si iba a Cristo o me extraviaba en el camino. Pero lo que me ocurrió en ese momento fue que entendí que no importa lo que haga. No importa si iba a ser exitoso en la vida, si iba a poder desarrollar cualidades, capacidades, si me iba a casar con la mujer de mis sueños, si iba a formar una familia, no importaba qué haga en la vida, la muerte venía por mí. Amén. Yo iba a morir, tarde o temprano, estaba a merced. Es cuestión de tiempo. Exacto, era cuestión de tiempo. De tiempo crono, no. Cronos del hombre, pero sabíamos que para el hombre la muerte tiene la última palabra. Sí. Y esto era inmanejable para mí. Y cuando por primera vez escuché
con otro sentido en mi propio corazón, con un peso de gloria que jamás había escuchado hasta ese momento, cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección Y la y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sí, Señor. Entonces, eso cobró, yo lo había escuchado tantas veces, pero cuando la muerte se hermana con nuestro corazón y es tan cercana, uno toma otra conciencia de la realidad. Yo una vez te escuché decir hace muchos años, más de 20 años, la muerte te permite ver de una manera mucho más real todas las cosas, ¿no es cierto? Sí. Y si alguien le diría que mañana va a morir, ¿no es cierto? Esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué harías con tu vida? Una vez un hermano dijo: si Dios te permitiera volver un día antes a las Torres Gemelas, antes del atentado, ¿qué evangelio predicarías? ¿El evangelio de la prosperidad? Claro. ¿Qué tipo de evangelio que no contenga la cruz? No sería permisivo para nada. Es una locura. Si sabes que va a morir mañana, ¿qué le vas a decir? Dios te va a dar una casa, Dios te va a hacer feliz. ¿Y para qué quiero todo eso si yo sé que voy a morir? ¿Verdad? Y si esta cuestión de que si uno no toma conciencia de lo que significa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra completa que nos hace verdaderamente libres para la eternidad, para la expresión de la vida eterna, entonces vamos a seguir mandando gente, como digo siempre, sana, próspera y con la panza llena al infierno. ¿Verdad? Y es preferible que vayas al cielo sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo y no completo al infierno. Entonces, estamos hablando de algo que el hombre no conoce, pero que es necesario que se le revele por el poder del Espíritu, que es qué significa ser verdaderamente libres. Y cuando esa verdad, que es una persona, también es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida se conoce a través de esta libertad que nos expresa la verdad, que es Cristo, ¿no? Amén. Hoy estoy, qué sé yo, capaz porque la madurez, mi proximidad al final, no es que estoy escéptico, yo estoy bien con todo lo que Dios hace, pero tengo una conciencia de los errores que ha cometido la iglesia y que Dios nos está hablando en muchos sentidos a través tuyo y de otros que están siendo alumbrados por el Señor y llevados adelante en un conocimiento cada vez más profundo de la persona de Cristo. Pero la iglesia ha sembrado una semilla que no corresponde al evangelio que el Señor sembró. Y te quería leer, mira, lo puse ayer a la tarde. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros, y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y digo, según el evangelio que hemos predicado, podemos predicar el evangelio de Cristo, que atiende en la profundidad de todas las cosas desde la perspectiva eterna, abarca todas las respuestas que necesita la vida del hombre. Pero si nosotros ajustamos el evangelio a lo que la gente espera que el evangelio brinde, y muchas veces lo hemos hecho, se siembra un evangelio que invierte el vector, que pone a un Dios
que tiene expectativa de suplir a la gente lo que la gente desea, y lo que la gente desea no es lo que a la gente le conviene. Entonces, configuramos un evangelio que no es el evangelio de la gloria de Cristo, sino un evangelio que saca del trono a Dios y pone al hombre en el trono y a Dios como su colaborador, padre amoroso, proveedor de riquezas y todo lo demás. El otro día, no me acuerdo con quién, salí de la congregación y me paró un hombre en la puerta y me dijo, usted, perdón, ¿tiene algo que ver con la iglesia? Sí, le quiero pedir que ore por prosperidad sobre mi vida. Y yo le dije, usted no sabe lo que está pidiendo. Me gustaría hablar con usted. Salió corriendo, pero digo, en un sentido es lo que hemos sembrado. Es tal cual. Prosperado, bendecido y en victoria. Y es lo que hace que de pronto muchos consiervos nuestros están partiendo con el Señor por el COVID-19 y algunos se atreven a decir que no tenían fe o que no. Y digo, pero es terrible porque la fe no mueve a Dios hacia mis intereses. La fe me pone a mí donde Dios dice que estoy. Y eso ya fue hecho. Ya fue hecho. Dios puede o no hacer lo que se le parece correcto y siempre es glorificado porque lo que hace tiene calidad excelsa y tiene contenido de eternidad. Todo lo que hace Dios está bien, aunque muchas veces no coincida con lo que nos da. Pero ese evangelio está encubierto entre los que se pierden. Exacto. Entre los que se pierden. Siempre que nosotros vamos a un lugar y compramos algo, y lo que compramos, digamos, el vendedor no nos dice la verdad, nos oculta lo que realmente es, sí, se convierte en una estafa, ¿no es sí, cierto? Y nos sentimos defraudados después. Exacto. ¿No? Hay evangelios que son una estafa y funcionan como una estafa. El motivo por el cual Pablo nunca se sintió estafado por el evangelio es porque cuando el Señor lo escogió como instrumento útil, le mandó a decir por medio de Ananías, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amen. Y para Pablo, el padecer por causa de su nombre era su mayor privilegio, claro. Era la honra hacia Dios, lo que lo glorifica y lo que él se sentía completamente honrado y satisfecho. Amén. ¿No es cierto? O sea, es cuando un evangelio es pare de sufrir o este alimento sobre el evangelio, este evangelio de la autoestima, ¿no es cierto? No es nada más y nada menos que produce esta sensación de decir, ¿cómo puede ser que un pastor muera por COVID o que haya tantos cientos de personas y de hijos de Dios que están padeciendo y muriendo en el mundo? Por esto no debería pasarle esto a un hijo de Dios. Es porque en realidad nunca comprendimos lo que significa ser un hijo de Dios y a qué nos llamó Dios para expresar su evangelio, y aún así tener este tipo de actitudes exitistas de que, bueno, a los hijos de Dios, si tenemos fe, esto no nos va a ocurrir, cuando en realidad la fe nunca es creer que me va a ocurrir lo que yo deseo que ocurra, sí, sino lo que Dios dice que va a ocurrir. Y entonces, en todo caso me tiene que gustar. Exactamente. Y si yo lo disfruto, me cuesta menos poder decir esto es como debe ser, y más si no me enfermo. Entonces ya se convierte en una doctrina. O sea, yo lo hice contrariamente a lo que los demás pueden ver con respecto a la palabra de Dios. Yo lo hice, lo creí y no me pasó nada. Entonces ya se convierte en una doctrina que la puedo predicar. Dio resultado. Dio resultado. Dio resultado. ¿Verdad? Digo, para tratar de comprender la mente de Dios, porque el conocimiento tiene que ver con esto, que yo sepa que Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Cuando José y María perdieron de vista a Jesús, volviendo de Jerusalén, lo retaron. Volvieron 3 días después y le dijeron, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estuviste? Y lo vieron que estaba
ocupado en los negocios del Padre. Y se lo dijo Jesús a María: mujer, tú sabes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Pero ellos no entendieron, qué sé yo, capaz que atrapados por la costumbre judía, los hijos tenían que estar con los padres hasta salir en común acuerdo del hogar. Así que ellos no lo entendieron. Jesús se dio cuenta, pero era bueno estar con los sacerdotes y alumbrar a toda esa gente atrapada en religión. Pero los padres le dijeron: camina para casa. Él es Dios, hecho hombre. Los padres sencillamente no. Pero como ellos no entendieron, Jesús se fue con ellos, se sujetó a ellos, no los dejó más. El verso siguiente dice: y el niño crecía. El niño crecía, no fue postergado. Crecía en gracia, en estatura, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres. Digo: Dios, dame la gracia de entender que cuando el colectivo tarda un poco no es una maldición que el diablo envió sobre mi vida. Ayúdame a darme cuenta que tengo que aprender a esperar en Dios y que eso también es crecimiento. 18 años aguardó Jesús hasta el comienzo del ministerio, cuando María le pidió en la boda de Caná de Galilea que hiciera vino, para el colmo de un milagro que no parecía tan importante. Qué tremendo que eso que parece una postergación, Dios lo llama libertad. Completamente. Y me hace bien. Hace bien conocer la humanidad de Cristo y ver también el texto narrativo, ver lo que le pasaba a Jesús con los que lo rodeaban de acá y cómo Él logró traer el cielo a la tierra, traer la eternidad al tiempo, para decirnos: miren que se puede vivir para la gloria de Dios. Vos sabés que la vez pasada escuchaba a un escritor que decía: no puedo creer en Dios, lo intento, pero muero por... Me encantaría creer en Dios, deseo cada día poder creer en Dios, porque es aterradora la idea de la muerte. Yo vivo todo el tiempo con una profunda tristeza, sabiendo que la muerte no solo viene por mí, viene por las personas que yo amo. Y el sentido de intrascendencia que se produce para el que no cree. Exacto, y él decía: no puedo yo creer. O sea, si Dios existiera, el universo tendría un sentido. La vida del hombre no sería un gesto entre dos oscuridades, sino que tendría un sentido. Sabríamos por qué fuimos creados y hacia dónde nos dirigimos. Él decía: pero creer en algo solo por creer no tiene ningún sentido. Yo puedo creer que la tierra es plana, puedo creer, se me pueden ocurrir muchas cosas en qué creer, pero en algo que no da evidencia de ser real, no puedo. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. El Evangelio no está en el ámbito de la creencia, sino de la evidencia. Amén. Esta es la gran dificultad, ¿no es cierto?, entre un evangelio ilusorio y el evangelio real. Que el Señor dijo: ustedes lo van a conocer por el fruto. Hay un fruto, hay una expresión que permite entender esa evidencia, que muestra al mundo que Dios es real, ¿no? Y expresar esta libertad, ¿no es cierto?, cuando la palabra nosotros lo hemos visto en uno de los estudios en los encuentros de entrenamiento, que el pecado esclaviza de dos maneras, ¿no es cierto? Una es produciendo deseos persuasivos, y este es el punto. Es haciéndome creer que algo que ocurre en la vida o la búsqueda de cualquier placer en mi vida es más deseable que la persona de Cristo. Sí. Esconde el tesoro, no permite ver. Y la otra forma en que esclaviza es, después de eso, condenándome. Y hasta que Dios no intervenga, no voy a ser libre de esta esclavitud y precisamente
de lo que produce la muerte en esto. Por eso, mira, Gálatas 3:13, ¿te acordás? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldición para llevar y cargar sobre sí toda la ira de Dios, toda la ira de la justicia, para hacernos a nosotros verdaderamente libres. Y quiero ir cerrando con vos este tema sobre un ejemplo que me hizo bien poder comprender. ¿Cómo se expresa la libertad y esta libertad en la que Dios llama verdaderamente libres? Libre. ¿No? Para poder ser libre en hacer algo, supongamos en este caso, yo quiero tirarme del paracaídas, ¿no es cierto? Por decirlo. Quiero vivir esa experiencia, pero si yo no tuviera el deseo de hacerlo, no sentiría la libertad de poder hacerlo. Ahora, supongamos que tengo el deseo de hacerlo, pero no fui a las clases, no me capacité, no sabría cómo hacer, lo cual es aterrador saber que me voy a tirar de cientos o miles de metros de altura sin saber ni siquiera qué voy a hacer para salvar mi vida o hacer de eso una experiencia placentera. Así que, por más que tenga el deseo, si no tengo la habilidad, no siento la libertad de hacerlo. Por otro lado, supongamos que yo vaya al aeropuerto y mientras estoy yendo, reviento una cubierta, no tengo manera de reemplazarla y veo que el avión se va y yo estoy ahí y no voy a llegar al aeropuerto. No se presenta la oportunidad. O sea, tengo el deseo, tengo la habilidad, pero no puedo llegar al aeropuerto. O sea, y ya no tengo la libertad de poder hacerlo. Pero hay algo más. Supongamos que tengo el deseo, tengo la habilidad y está la oportunidad de hacerlo. Así que yo ya estoy ahí y felizmente, con mucho deseo, ya sabiendo lo que tengo que hacer, y estoy con la puerta abierta del avión para lanzarme. Una vez que me lanzo y empiezo a disfrutar del viaje, me doy cuenta que mi paracaídas se rompió y no va a abrir. Así que todo aquello que se convertía en una experiencia placentera, algo que iba a disfrutar, de repente se convierte en algo aterrador, se convierte en mi propio verdugo. Es como la libertad de aquellos que se lanzan, digamos, de la ventana de los rascacielos. Capaz que en un momento piensan que están volando y se sienten libres, pero la realidad está en esa expresión irremediable de muerte que va a producir en 30 segundos sobre el asfalto. Entonces, me doy cuenta que hay muchos factores en los cuales la libertad debe ser comprendida. Y me doy cuenta de que yo puedo tener el deseo, la oportunidad, la habilidad de drogarme. Sí. Pero de repente aquello que yo anhelé, pude hacer, se convierte en mi propia esclavitud. Sí. En aquello que me conduce a mi propia destrucción y al dolor de toda la gente que me ama. Es lo lamentable de la libertad mal entendida. Exactamente. Porque la libertad mal empleada te hace esclavo. Te hace esclavo de lo que creíste que eras libre de hacer. Es terrible. Así le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva creyeron que alcanzaban un grado superior y terminaron esclavos de su propio razonamiento, de tal modo que en el mismo Génesis 3, cuando relata que Eva comió, le dio al marido, el cual también comió, dice, y oyeron la voz de Dios que estaba en el huerto y se escondieron de Dios. Y digo, qué terrible
porque todo eso va en el mismo combo. Que después de pecar, tal vez lo primero que se intenta es esconderse del que te puede salvar, que no se dé cuenta. Es terrible. Seguí, que está buenísimo. Así que cuando Jesús habla de conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre, es que Él produce ese deseo. Él produce ese deseo. Él produce ese querer. Él expresa, nos capacita, Él expresa esa habilidad que no está en nosotros, sino en el Cristo que habita en nosotros. Amén. Él es quien lo produce. Y al fin y al cabo, aquello que yo hago con un profundo deseo, con la oportunidad y la habilidad de hacerlo, al fin y al cabo produce vida y vida en abundancia. ¿No es cierto? Entonces esa libertad, esa verdadera libertad de hacer lo que yo realmente deseo, ese deseo que se expresa a través de la persona de Cristo y que en definitiva expresa vida y vida en abundancia, es lo que Jesús llama ser verdaderamente libres. Amén. Libres. Así que, bueno, hasta acá llegamos, es algo realmente importante y esto creo que hace un énfasis fundamental en comprender que la obediencia es esta santa y perfecta esclavitud que tiene cada miembro de mi cuerpo a la cabeza. Esta expresión de obediencia voluntaria, gozosa, a lo que la cabeza, que es Cristo, expresa sobre todo el cuerpo que le pertenece. Amén. Y que da vida a todo el cuerpo. Da vida. Expresa el deseo, la habilidad, la oportunidad de que esa gloria y ese deseo y ese disfrute y esa plenitud sea expresada. Pero acuérdense, fuimos llamados a obediencia, fuimos llamados a expresar la gloria del Dios que habita en nosotros. Amén. La obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad nos resuelve cosas tremendas. Yo hay veces veo textos que como que alguien estaba enfermo, terminal, pero el Señor se glorificó y bueno, confiemos en que Dios se va a glorificar, lo va a sanar. Qué difícil que es no confundir la fe con la ilusión, esto que mencionabas hace un rato, porque Dios tiene gloria en sí mismo. Claro. En lo que piensa, en lo que hace y en lo que no hace. Dios es el recipiente, el objeto de toda la gloria del universo. Y tenemos que estar preparados porque Él nos llamó a vivir en esa gloria. Exacto. Y cuando quiero que Él haga algo conforme a mi expectativa, lo saco de la gloria, tironeo de Él, para bajarlo a mi realidad y decirle, por esta vez, hacer lo que quiero yo. Pero es tremendo porque se decepciona. Hay mucha gente desilusionada dentro de la iglesia porque se había ilusionado con que Dios iba a actuar de manera determinada. Así es, Alberto. Así que todos que deseamos ser, digamos, el ser humano en su propia sustancia desea ser libre, tienen que saber a qué Dios llama libertad, ser verdaderamente libres. Para eso Dios solamente dio una solución, una respuesta a la esclavitud, Sí, Señor. De la muerte y del pecado, y es su propio Hijo. Sí, Señor. A quien nosotros expresamos, manifestamos y anhelamos. Bueno, gente, ha sido, yo me imagino que ustedes lo disfrutan junto a su familia, a cada uno de los que están a su alrededor. Y bueno, que la gracia y la gloria del Señor esté con todos ustedes. Un abrazo gigante.